Una mujer heredó una fortuna de 1.000 millones y murió sola, arruinada, humillada. Un joven con el supermercado más poderoso de América terminó olvidado en un apartamento decrépito. Otro construyó una fortuna petrolera mientras su familia era devorada por el odio, las drogas y los secuestros. No fue mala suerte. Fue un patrón. Y lo peor, se sigue repitiendo. ¿Por qué tantas dinastías terminan destruidas por la misma riqueza que las creó? Hoy no hablaremos de pobreza. Hablaremos de abundancia que mata. Errores que no solo arruinaron fortunas. Arruinaron apellidos. Legados. Linajes enteros. Y si crees que esto no tiene nada que ver contigo, estás a punto de descubrir lo contrario. La mansión tenía 72 habitaciones. Esculturas romanas. Arte renacentista. Tapices persas. Y junto a todo eso, un teléfono público. Sí, un teléfono de monedas para que los invitados pagaran sus llamadas. Jean-Paul Getty podía comprar países. Pero no le prestaba a nadie ni una llamada. Esa contradicción lo define. Millonario hasta el delirio. Tacaño hasta la crueldad. Fundador de Getty Oil. Convirtió una inversión de $500 en el mayor imperio petrolero privado del siglo XX. En 1957 fue declarado el hombre más rico de América por la revista Fortune. Pero no lo celebró en Wall Street ni en Beverly Hills. Lo leyó solo, recluido en su mansión inglesa Sutton Place, como si el éxito fuera una maldición que no quería compartir. Getty era admirado por su visión pero temido por su frialdad. Donde otros veían familia, él veía costos. Donde otros daban afecto, él enviaba cheques o los negaba. Mientras los pozos de petróleo brotaban dinero, su vida personal se hundía. 5 matrimonios fallidos. 5 hijos criados a distancia. Cartas en vez de abrazos. Llamadas en vez de visitas. Todo con una lógica empresarial brutal: el dinero se gana, no se hereda. Pero eso no lo protegió de la tragedia. Su hijo George, el llamado a heredar el trono petrolero, no heredó la estabilidad mental de su padre. Alcohólico, depresivo, desbordado por las expectativas, terminó suicidándose en 1973. Una mezcla de barbitúricos y desesperación. Getty no interrumpió sus negocios. El show debía continuar. Porque si algo amaba más que al dinero, era el control. Y con ese control construyó una de las colecciones de arte privadas más valiosas de la historia. No como amante del arte, sino como inversionista. Cada pieza, un movimiento estratégico. Cada estatua, una jugada para la eternidad. Pero como veremos, ese legado visual no compensaría el vacío emocional que dejó en su familia. Sus hijos lo respetaban, pero le temían. Sus nietos lo conocían por titulares, no por recuerdos. Y su mansión, aunque llena de tesoros, estaba vacía de vínculos reales. En los años 60 Getty parecía invencible. Pero nadie, ni siquiera el hombre más rico del mundo, está a salvo de las consecuencias de una vida sin afecto. Y lo que viene, es lo que marca el inicio de la maldición Getty. ¿Qué ocurre cuando los hijos del hombre más rico del mundo solo heredan su sombra? George Getty II cargaba el peso de un imperio. Hijo mayor. Héroe de guerra. El elegido. Pero en casa no había coronas, solo exigencias. Su padre no lo abrazaba. Lo evaluaba. Lo crió con distancia, esperando perfección, sin dar guía ni afecto. George parecía listo para el trono. Pero la presión no lo forjó. Lo quebró. En 1973, tras una pelea con su esposa, se encerró en su casa de Los Ángeles. Minutos después estaba en coma.
Se había apuñalado en el estómago. Murió poco después. Tenía 48 años. No fue un error aislado. Fue el primer eco de una maldición. Porque mientras George se apagaba, otro Getty era arrancado de la vida sin previo aviso. Julio de 1973, Roma. John Paul Getty III, de 16 años, fue secuestrado. El joven era conocido por su rebeldía y estilo bohemio. Tanta era su fama de bromista que nadie le creyó al principio. Ni la policía. Ni su familia. Hasta que llegó la oreja. Una nota acompañaba el paquete. Si no hay dinero en 10 días, llegará la otra oreja. O él en pedazos. Los captores pedían $17 millones. Una cifra que para cualquier Getty era suelto de bolsillo. Pero el abuelo, frío como el mármol, respondió: tengo 14 nietos. Si pago por uno, los demás estarán en peligro. Mientras el joven Getty languidecía en cautiverio, nadie acudía en su ayuda. Su padre perdido en las drogas. Su madre empobrecida tras el divorcio. Y su abuelo, calculando deducciones fiscales. Al final, John Paul Getty pagó $2,2 millones, el monto máximo deducible por ley. El resto lo prestó, con intereses. El chico fue liberado el 15 de diciembre. Intentó llamar a su abuelo para agradecerle. El magnate se negó a atender la llamada. Esa llamada no respondida lo hundió. Intentó reconstruir su vida. Se casó. Fue padre. Pero la herida no cerró. En 1981, sufrió una sobredosis que lo dejó cuadripléjico, casi ciego y sin habla. Pasó 30 años inmóvil, hasta morir en 2011. Y mientras tanto, el hombre que lo había negado, murió en 1976, solo, paranoico, y con un testamento frío como su carácter. La fortuna fue a un fideicomiso. El arte a su museo. Pero los Getty ya no eran una familia. Eran un catálogo de ruinas. En 1984, Texaco compró Getty Oil por casi $10,000 millones. Gordon Getty, hijo menor, negoció el trato. Con eso, la familia perdió el control directo sobre la fuente de su riqueza. Algunos buscaron redención. John Paul Getty Jr., devastado por la tragedia de su hijo, abandonó las drogas. Se volvió un filántropo en Reino Unido. Fue nombrado caballero. Intentó, a su manera, cortar el ciclo. Pero ni siquiera los arrepentidos se salvan del todo. En 1999, se reveló que Gordon Getty tenía una segunda familia secreta. 3 hijas. Otra vida. Otro escándalo. Los Getty seguían escribiendo tragedias, incluso cuando ya no controlaban el petróleo. Dinero sin estructura. Amor sin presencia. Poder sin límites. Una dinastía que en vez de edificar un legado, lo dispersó entre cadáveres, secretos y obras de arte. ¿Qué ocurre cuando el apellido pesa más que la fortuna? Cada generación Getty nació entre los escombros emocionales de una riqueza imposible de gestionar. Los herederos no recibieron solo acciones, museos o colecciones. Recibieron heridas abiertas. La muerte de John Paul Getty no cerró la historia. La transformó. El petróleo dio paso al arte. El arte a la filantropía. La filantropía a la reconstrucción de una identidad fracturada. Baltasar Getty, hijo de John Paul III, escapó del petróleo y se lanzó a los focos. Actor, productor, símbolo de una nueva era Getty. Mark Getty en 1995 cambió el crudo por los píxeles. Fundó Getty Images, una de las bibliotecas digitales más influyentes del planeta. Y Nats Getty, descendiente directa, se convirtió en diseñador, activista LGBTQ+, y voz disruptiva dentro de un linaje que alguna vez fue símbolo de conservadurismo empresarial. Hoy el apellido Getty sigue pesando. Pero ya no como símbolo de poder absoluto. Ahora es una advertencia,
y una oportunidad. Una dinastía que pasó del petróleo a los píxeles. De la mansión Tudor al feed de Instagram. De los silencios familiares a voces que por fin dicen su verdad. Y sin embargo, una pregunta sigue en el aire. ¿Es posible redimir un legado manchado por la indiferencia? ¿O solo se puede aprender para no repetirlo? ¿Cuánto dinero hace falta para arruinar 1.300 millones de dólares? Huntington Hartford II tenía la respuesta. Y la estaba escribiendo día tras día, a bordo de su yate, desde su mansión en Newport, o entre esculturas de mármol en su penthouse de Manhattan. Su única tarea era conservar una herencia. Pero él decidió gastarla como si el mañana no existiera. Heredero del imperio A&P, la cadena de supermercados más grande del planeta, su vida parecía sacada de una fantasía dorada, 16.000 tiendas, una fortuna incalculable y una asignación anual de 10 millones. Un cheque cada año. Sin responsabilidades. Sin acceso real al negocio. Libre para hacer lo que quisiera, y eso fue exactamente lo que hizo. Compró casas como si fueran postales. Mansiones, yates, colecciones de arte clásico. Un apartamento de 1.000 metros cuadrados en Beekman Place. Una flota de automóviles de colección. Y un museo de mármol en Manhattan, apodado el edificio Lollipop, una joya arquitectónica que costó 17 millones de dólares y que provocaba risas entre arquitectos y banqueros por igual. Pero eso no fue todo. En 1962, compró una isla completa. Paradise Island, antes llamada irónicamente Hog Island, fue adquirida por 10 millones. Y desde entonces, Hartford la trató como su lienzo personal. Quiso convertirla en el nuevo Mónaco. Hoteles, casinos, tiendas de lujo. Un paraíso para millonarios, construido por un millonario sin rumbo. Pero mientras decoraba playas con estatuas europeas y fuentes venecianas, sus finanzas comenzaban a desangrarse lentamente. Cada proyecto costaba millones. Cada decisión se tomaba por capricho. Y mientras tanto, los mismos supermercados A&P que financiaban su vida, aquellas tiendas que habían nacido humildemente en Nueva York en 1859, se enfrentaban a la era moderna sin liderazgo. Sin visión y sin Hartford. Los fundadores del imperio habían sido visionarios. George Gilman y George Huntington Hartford crearon el primer gigante minorista de América. Innovaron, crecieron, conquistaron. Pero su heredero más brillante solo conquistó ruinas. ¿Qué ocurre cuando la fortuna llega antes que el carácter? La respuesta es esta historia. Un retrato perfecto de cómo el dinero mal entendido puede destruir más que la pobreza. Y esto apenas comienza. Antes del derroche, hubo una revolución. La familia Hartford no solo vendía té. Vendía la idea moderna de comprar. El viejo Hartford entendió algo que nadie más había visto, el deseo silencioso de millones de estadounidenses de vivir mejor, pagando menos. Sus hijos John y George Jr. convirtieron ese instinto en imperio. 1912, crean la tienda económica. 1915, nace el paga y lleva. 1925, inventan el supermercado. De 200 tiendas a 16.000 en solo 3 décadas. Fábricas propias. Marcas blancas. Distribución vertical. Una máquina perfecta. Un modelo que copiarían gigantes como Walmart décadas después. A&P era más que una empresa. Era el símbolo de una América que crecía sin frenos. Y el apellido Hartford estaba al nivel de los Rockefeller. Y en medio de esa gloria, nació Huntington Hartford II. Pero su linaje no solo tenía riqueza. Tenía conflicto. Su madre Henrietta DuPont descendía de la vieja aristocracia del sur. Criada entre viajes a Europa, óperas y porcelana fina, decidió que su hijo no sería un simple heredero. Sería un caballero. Un cultivado.
Un Hartford digno. Su padre, inventor y empresario, también aportó al imperio. Pero Henrietta fue la verdadera arquitecta del mundo de Huntington. Lo entrenó para los salones, no para los almacenes. Para la galería, no para el supermercado. Y eso tuvo consecuencias. En St. Paul's School, rodeado de apellidos centenarios, el heredero del supermercado no encajaba. Los hijos del viejo dinero lo llamaban el chico del supermercado. Un apodo tan cruel como revelador. Él tenía todo, menos pertenencia. Esa herida invisible, ese vacío, lo empujaría a buscar respeto en los lugares más caros del mundo. Cuando intentó integrarse al negocio familiar, fue un desastre. Sus tíos lo pusieron en publicidad, esperando moldearlo. Pero él tenía otras ideas, grandes, brillantes y completamente desconectadas de la realidad del comercio minorista. Fue despedido en pocos meses. Y ahí empezó la caída. Porque a partir de ese momento, cada proyecto de Hartford sería un intento de validarse. De probar que él podía crear algo por sí mismo. Que no necesitaba A&P. Ni supermercados. Ni permiso. En 1964, mientras el arte moderno en Nueva York explotaba con Jackson Pollock y Rothko, Hartford alzaba su propio templo, la Galería de Arte Moderno de Columbus Circle. Un edificio blanco de mármol llamado despectivamente el edificio Chupetín. En su interior, no había abstractos. Solo clásicos. Hartford odiaba el arte moderno. Y no solo eso, lo consideraba una corrupción estética. Invirtió más de 30 millones actuales en obras que nadie pedía, en un espacio que los críticos no respetaban. Pero no se detuvo. En las colinas de Los Ángeles, estableció una colonia de artistas. Quería crear un santuario para el arte verdadero. Una especie de Atenas californiana, sostenida por una billetera que no tenía fondo, o eso creía. Porque mientras Hartford intentaba ser mecenas, esteta y genio, la realidad seguía cobrando facturas. Y su fortuna lentamente comenzaba a evaporarse. Hollywood bailaba en su piscina. Elizabeth Taylor tomaba el sol. Frank Sinatra tocaba el piano. Y Huntington Hartford, con una copa en mano y una estrella del brazo, jugaba a ser emperador. Su mansión de Los Ángeles no era una casa. Era un escenario. Champán en fuentes. Orquestas en el jardín. Noche tras noche. Año tras año. Mientras el mundo real se deshacía tras las cortinas. Porque mientras Hartford brillaba bajo los flashes, su fortuna se desangraba en proyectos tan grandiosos como fallidos. En 1955, fundó Tusco Corporation. Una apuesta multimillonaria para extraer energía del esquisto bituminoso en Colorado. Una promesa de revolución energética que terminó siendo una hoguera de dinero. Como sus fiestas, mucho fuego, poco futuro. Y su vida personal era igual. 4 matrimonios. Decenas de romances. Prensa escandalosa. El apodo, Hunt el Playboy. Más celebridad que empresario. Más portada que legado. Su madre Henrietta lo veía caer desde su departamento en Park Avenue. Le enviaba cartas, emisarios, súplicas. Cuando él, con 47 años, se comprometió con una actriz de 23, Henrietta intervino tan ferozmente que la joven huyó a Europa. Pero Hartford no paraba. Porque su obsesión no era una mujer. Era una isla. Paradise Island. Su monumento personal. Su venganza estética contra el mundo que nunca lo aceptó. Invertía millones como si fueran monedas. Mármol italiano, arañas francesas, arquitectos de la realeza. Un casino que según él, haría temblar a Montecarlo. Pero había un pequeño detalle. No tenía licencia para operar. La política local era un laberinto. Las negociaciones, un campo minado. Los gastos, incontrolables. Y el dinero, aunque vasto, no era infinito.
Para 1970, el paraíso era una prisión blanca de deudas. Los acreedores lo rodeaban como buitres. Sus asesores le rogaban tomar medidas. Pero él desde su playa privada miraba el atardecer y posponía decisiones. Siempre pensaba: la próxima llamada del contador puede esperar hasta mañana. Ese mañana nunca llegó. Los gastos de Paradise Island superaron los 250 millones actuales. El casino jamás abrió. Y Hartford seguía construyendo castillos en la arena. Mientras tanto, otros proyectos fallaban en cascada. Un estacionamiento automatizado en Manhattan que colapsó. Una agencia de modelos que solo drenaba efectivo. Y una serie de negocios que parecían diseñados para perder dinero. Las demandas comenzaron a llover. Los amigos desaparecieron. La prensa dejó de invitarlo. Y los cobradores empezaron a tocar la puerta. Incluso su tesoro más preciado, su colección de arte, tuvo que venderse pieza por pieza. Lo que una vez fue símbolo de sofisticación, ahora era solo un catálogo de activos líquidos para pagar facturas. Y así, mientras su mundo se reducía, Hartford se retiró de la escena pública. El último heredero de A&P se desvanecía en el silencio. Ya no quedaban fiestas, ni portadas, ni amigos. Solo una isla. Un sueño en ruinas. Y un apellido que alguna vez definió el éxito en América, ahora solo evocaba un suspiro. El hombre que servía champán a estrellas de cine, terminó rodeado de silencio. Sin dinero. Sin amigos. Y con una sola compañía, el eco de sus decisiones. En sus últimos años, Huntington Hartford intentó una vez más revivir la magia. Un nuevo resort. Más promesas. Más millones. Pero el ciclo se repitió. Sueños gigantes. Fondos menguantes. Caídas inevitables. Cuando murió en 1979, el apellido Hartford ya no abría puertas. Las cerraba. Lo que una vez fue símbolo del triunfo empresarial americano, se había convertido en una advertencia viviente. Las élites que antes lo envidiaban, ahora lo usaban como ejemplo. Esto es lo que ocurre cuando no se entiende lo que se hereda. De ídolo a advertencia. De portada a nota al pie. El cambio fue brutal. Y justo por eso, duradero. Porque su caída no solo destruyó su fortuna. Destruyó la imagen del heredero intocable. Con el tiempo, el nombre Hartford se desvaneció del radar social. Ya no era mencionado con orgullo. Era una nota triste en las historias que las nuevas generaciones escuchaban con un dejo de incomodidad. Pero incluso entre las ruinas, algunas cosas sobrevivieron. Su colección de arte, esa que reunió con obsesión, hoy cuelga en museos, silenciosa pero viva. Y Paradise Island, su fracaso personal, fue rediseñada por otros. Hoy es un resort próspero, construido sobre los restos de su ambición. Hartford soñó con un Xanadu en el Caribe. Lo único que construyó fue su epitafio. Su historia es el negativo perfecto del sueño americano. No fue el pobre que se hizo rico. Fue el rico que se hizo pobre, porque nunca entendió que el dinero sin dirección destruye más que construye. Y por eso su nombre quedó grabado en los salones de la élite no como inspiración, sino como advertencia. Una lección para todo heredero del mañana: no basta con heredar una fortuna, si no se hereda también el criterio para conservarla. Una mansión con 75 habitaciones. Un órgano de 3 pisos. Una capilla gótica. Y un salón de baile recubierto en pan de oro. Así vivía Charles Schwab. En un chateau renacentista en pleno Manhattan, como si fuera rey de Francia. Pero Schwab no era noble. No venía del dinero. Nació en las entrañas industriales de Pensilvania, entre humo, acero y esperanza. Era un obrero.
Y luego el hombre más poderoso del acero en Estados Unidos. Primer presidente de US Steel. Primer ejecutivo del mundo en liderar una corporación de $1.000 millones en 1901. Cobraba $100.000 al año más un bono de $1 millón. Y lo gastaba todo. Porque si algo odiaba Schwab, era la mesura. Construyó Riverside, su residencia en Nueva York, como un desafío a la discreción. Costó $7 millones en 1906. Hoy serían más de 200 millones. Cubría una manzana entera de Manhattan. Escaleras de mármol. Arte europeo colgando de los pasillos. Y fiestas que dejaban en ridículo a los Vanderbilt. Pero Riverside era solo el principio. En Loretto, Pensilvania, levantó un santuario privado, Ínmiga. 44 habitaciones. Teatro, bolera, piscina climatizada. Todo envuelto en jardines botánicos diseñados para competir con Versalles. Su yate personal, el Loretto, devoraba $300.000 al año solo en mantenimiento. Era lujo en movimiento. Una mansión flotante para un hombre que no conocía los límites. ¿Excesivo? Totalmente. ¿Irracional? Tal vez. ¿Sincero? Sin duda. Porque Schwab no solo gastaba para sí mismo. Donaba con la misma intensidad. Escuelas, iglesias, bibliotecas. Bethlehem, Pensilvania, floreció gracias a su generosidad. No era un simple magnate. Era un mecenas. Un showman. Un símbolo. Y ese símbolo, como un dios del Olimpo moderno, parecía intocable. ¿Crees que ya has visto el colmo del derroche? Espera. Lo que viene es la historia del magnate que construyó palacios como reyes y terminó sin un centavo para su propio entierro. Una caída tan absurda como inevitable. No te vayas, porque ahora empieza lo más brutal. Pero en las sombras de esa opulencia descomunal, el suelo ya comenzaba a crujir. Porque cuando un imperio está construido sobre orgullo, tarda poco en convertirse en una ruina dorada. Y aún no hemos hablado del origen, de la lucha, ni del colapso. Eso está por venir. El niño que clavaba estacas en los bosques de Pensilvania, un día dirigiría un imperio de acero que valdría más que algunos países. Pero antes de los rascacielos y los bailes en salones dorados, hubo barro, frío y un billete de $1.50. John Anthony Schwab cruzó el Atlántico con poco más que sus manos. Su esposa Pauline Farragut traía el carácter de generaciones germanoamericanas forjadas en el trabajo duro. Se establecieron en Loretto, un pueblo escondido entre las montañas de Pensilvania, donde la fe católica convivía con la lucha diaria por sobrevivir. Allí nació Charles. Pero para todos, era simplemente Charlie. No había mansiones. Solo lecciones duras, la palabra de un hombre vale más que su cartera. Un apretón de manos es un contrato. Desde joven, Charlie mostró algo distinto. Memoria prodigiosa. Carisma magnético. Y una habilidad para el cálculo mental que asombraba a maestros y tenderos. Mientras otros niños jugaban, Charlie trabajaba. Primero como ayudante de agrimensura. Luego en una tienda local, sumando mentalmente las cuentas de cada cliente mientras conversaba, sonreía y vendía. Un talento natural para hacer sentir especial a quien tenía delante. Clientes, amigos, empleados. Todos recordaban a Charlie. Y él recordaba a todos. Su madre Pauline vio más allá del presente. Le enseñó música. Lo empujó a estudiar. Y con sus dedos, Charlie aprendió a tocar el piano con la misma soltura con la que años después tocaría el pulso de una industria. Pero el gran giro de su vida aún no había llegado. En Pittsburgh, ciudad de humo, hierro y ambición, un joven Schwab encontró su destino y a su mentor, Andrew Carnegie. Carnegie, el escocés implacable que dominaba el acero en América, vio en Charlie algo raro, un trabajador con mirada de líder. Entró como obrero.
6 meses después, ya era asistente de ingeniería. Podía resolver fórmulas metalúrgicas en su cabeza. Y al mismo tiempo, hacer reír a los obreros. Y tranquilizar a los banqueros. Era técnico, pero también humano. Era eficiente, pero también inolvidable. A los 24 años dirigía la planta de Homestead, la joya del imperio Carnegie. Y a los 35 era presidente de toda la compañía. El chico de Loreto se había convertido en el general más joven del acero estadounidense. Pero lo más sorprendente no era su velocidad ascendente. Era cómo lo hacía. Recordaba nombres. Cumpleaños. Historias. No mandaba desde arriba. Inspiraba desde el medio. Y todo eso, antes de que siquiera empezara su etapa más legendaria. No gobernaba con autoridad. Gobernaba con magnetismo. Mientras otros mandaban con puño de hierro, Schwab ofrecía participación, dignidad y lealtad. Implementó programas de reparto de utilidades, convirtiendo obreros en socios de su éxito. Un gesto revolucionario en la industria del acero. En 1901 creó US Steel, la primera corporación de $1.000 millones. Una fusión de casi 500 millones. Un imperio. Y él con 28 millones en acciones, era más rico de lo que muchos podían imaginar. Y eso, era solo el telón de fondo. En 1904 compró Bethlehem Steel. Transformó una empresa en problemas en un centro de innovación industrial. Lideró la apuesta por el H-beam redefiniendo la forma de los rascacielos americanos. Cada puente monumental, cada aguja urbana. El acero de Bethlehem estaba allí. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno lo llamó, acelera la construcción naval. Astilleros operaron a una velocidad que parecía desafiar el tiempo mismo. Sus dominios abarcaron minería, bienes raíces y hasta finanzas. Morgan lo respetaba. Gobiernos lo consultaban. Había pasado del mostrador de Loreto a codearse con el poder global. Pero en la cúspide, la ruina ya lo acechaba. En la Nueva York de los años 20, con el jazz y el champán celebrando su gloria. Los mercados se tambaleaban por debajo. La especulación que parecía convertir todo en oro, comenzó a traicionarlo. Cada baja le robaba seguridad. Y lo empujaba hacia apuestas más riesgosas. Antes incluso del crash de 1929, la amenaza estaba ahí. Y cuando llegó la Gran Depresión, Bethlehem Steel colapsó. Acciones de 200 pesos ahora valían menos que el almuerzo de un obrero. Miles de millones desaparecieron en un pestañeo. Y Schwab, que había usado sus garantías personales para financiar proyectos, se encontraba encadenado a deudas imposibles de pagar. La mansión Riverside, su loto urbano, ya no era capital, era un monumento hipotecado. Su yate, sus obras de arte. Todo vendido para cubrir impuestos, préstamos, fracasos. El hombre que gobernaba con carisma, ahora subsistía en un modesto apartamento. Un hogar digno de un gerente medio. Y sus viejos aliados, eran ahora los que cobraban sus cuentas. La sonrisa que abría puertas, desapareció. La salud debilitada, el porte firme se desvaneció. El obrero convertido en magnate terminó encorvado y vacilante. Su optimismo, que había impulsado rascacielos y flotas navales, se quebró bajo un peso insostenible. Bethlehem Steel, su triunfo industrial, lo desbordó. Y aunque los altos hornos seguían encendidos, el hombre que los comandó murió en 1939, en la miseria. Con deudas por $340,000 estadounidenses, ni siquiera tuvo para su sepelio. Un colapso que parecía imposible. Los obituarios intentaron reconciliar al genio del acero con este final patético. Pero la ironía era ya evidente, su legado estructural sin fortuna personal. Murió sin dinero para su funeral, aunque había esculpido el perfil de América. La grandeza de Schwab fue eclipsada por su tragedia. 6 años más tarde, su esposa Emma Dinky falleció en el anonimato.
Sin hijos, sin herederos directos, el apellido Schwab se diluyó como carbón tras la quema. Los bienes restantes fueron devorados por acreedores. La mansión, los automóviles, los recuerdos, subastados. El magnate dejó un legado de deuda y desencanto. Bethlehem Steel sobrevivió medio siglo más. Pero su poder menguó hasta la bancarrota en 2001. En 2003 los hornos se apagaron, marcando el fin de una era industrial. En Loreto, su mansión ígnica fue recuperada por la naturaleza. Los descendientes viven en el anonimato. Todo lo que quedó fue el eco de un apellido en registros genealógicos. Y sin embargo, su huella sigue viva. Las escuelas e iglesias que financió aún funcionan. Las estructuras de acero que moldeó siguen desafiando el cielo. Sus ideas de reparto de utilidades y liderazgo humano son ahora estándar industrial. Una historia con dos caras, la construcción de imperios y la fragilidad de la fortuna. Su historia es una lección moderna, el poder sin prudencia se desvanece. La grandeza se mide en legado, no solo en riquezas. Aquí hubo un hombre que encarnó tanto la promesa como el peligro del sueño americano. El ascenso meteórico, desde la lana de un pequeño negocio familiar hasta un imperio de acero capaz de sostener ciudades. La genialidad que convirtió un puñado de hornos en el corazón metálico de América. Y al final, la misma arrogancia que lo empujó desde la cima hacia el abismo. Hoy el acero que lleva su nombre sigue en pie. Puentes, rascacielos, estructuras invisibles que sostienen la vida diaria. Pero el hombre que lo hizo posible murió con las manos vacías. La fortuna se desvaneció. El legado físico permaneció. Quizá ese sea su verdadero legado, no los millones ganados y perdidos, sino la transformación física de América. Una transformación que para bien o para mal, ayudó a moldear la nación moderna. Y si has llegado hasta aquí, no eres alguien común. Este canal es para los que ven más allá de las cifras. Comenta la palabra dinastía, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene ahora es otra lección que no olvidarás. Imagina este escenario, miras por la ventana de tu coche y ves una moneda de 5 centavos olvidada. Esa misma que ahora desprecias fue el impulso para construir el rascacielos más alto del mundo. Frank Woolworth entendió algo que ni los académicos de Harvard comprendieron. El placer de comprar sin límite de clase. La libertad de curiosear, tocar, elegir, sin juicios. Millones de monedas de 5 y 10 centavos, de consumidores anónimos. Se convirtieron en un imperio tan poderoso que permitieron construir grandes mansiones y financiar un rascacielos pagado 100% al contado. Pero décadas después, ese signo de orgullo familiar se transformó en excusa de vergüenza, fiestas extravagantes en plena depresión, disputas por activos históricos y la irónica venta del edificio Woolworth. El imperio nacido del centavo, murió devorado por sus mismos descendientes. Hoy comienza la historia de la espectacular ascensión y caída de los Woolworth. Una dinastía que transformó un centavo en un gigante minorista y lo perdió todo en arrogancia. La saga arranca mucho antes de los pasillos relucientes de una tienda. Nos lleva al inicio, Inglaterra, siglo XI, el apellido Woolworth ya existía. Eran terratenientes, parte del gobierno local. Su viaje al Nuevo Mundo comenzó en 1678 con Richard Woolworth, un tejedor inglés que se estableció en Newport. Familias humildes de Connecticut, agricultores de tabaco, milicianos en la Revolución. Esa fue la raíz de lo que vino después. John Hubble Woolworth, el padre de Frank, un hombre de labor agrícola y convicciones sencillas, encontró en Fanny McBrayer, escocesa irlandesa, una compañera que reforzó el valor por el trabajo. Y fue en ese crisol de humildad que nació Frank, el 13 de abril de 1852. Un niño de granja de escuela mínima. A los 16 ya estaba trabajando. Todo cambió en 1868 al pagar 50 centavos por un pañuelo. Los empleados lo humillaron por usar cambio.
Esa humillación fue su primer disparo. Frente a esa injusticia surgió una idea poderosa, una tienda sin miedo, sin importes prohibitivos, donde nadie se sintiera avergonzado por lo que tenía. En 1873, entra como ayudante en una tienda de Watertown, Nueva York. Allí descubre una mesa de 5 centavos que atrae hordas de curiosos. En 1879, apuesta por su instinto, abre su primer local en Utica. Fracasa en 6 semanas. Pero no se detiene. Reúne capital. Abre de nuevo en Lancaster el 21 de junio de 1879. Con apenas $31 de inventario, lo apuesta todo a 5 o 10 centavos. El éxito fue inmediato. Todo se vendió. Abrió un segundo local al mes. Para 1959 tiendas en el noreste. 11 años después, más de 600 entre Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Su genio no vivía solo en los precios bajos, sino en cortar gastos hasta la raíz. Importar directo de fabricantes, contratar asistentes jóvenes, usar espejos para ampliar espacios. Frank Woolworth democratizó el consumo. Hizo que el placer de comprar sea accesible incluso para quienes crecieron con centavos. Transformó una acción cotidiana en una experiencia digna y satisfactoria. Y con eso cambió el mundo del comercio para siempre. Frank Woolworth no solo fundó tiendas. Construyó un símbolo. En 1910, encendió su ambición más ambiciosa, un coloso de 241 metros erguido en Manhattan. El edificio Woolworth, neogótico, con gárgolas, arcos afilados, vestíbulo en mármol y pan de oro. 30 millas de molduras de latón. Un monumento erigido con $13,5 millones pagados 100% al contado. Cuando sus consejeros hablaron de exceso, él respondió: no es para hoy, es para el mañana. Y el 24 de abril de 1913, desde Washington, D.C., el presidente Wilson encendió 80,000 luces en su fachada, la octava maravilla del mundo nacía ante el asombro de Nueva York. Pero mientras su creación se elevaba, la salud de Frank caía. El 8 de abril de 1919 colapsó en una junta. Murió a los 66. Sus últimas palabras: abrimos más tiendas. Un líder hasta el último aliento. Dejó 27 millones en herencia y una familia sin brújula para guiarla. La hija Edna heredó fortunas y se refugió en jardines y libros, ignorando el negocio. Su primo Hubert, director y golfista más que ejecutivo, se convirtió en la cabeza visible de la compañía. Y las grietas comenzaron a mostrar. Edna se quitó la vida dejando todo en manos de su hija, Barbara Hatton. Una joven sin preparación para dirigir un imperio. El 18º cumpleaños de Bárbara en 1930 fue una fiesta de 1 millón en plena depresión, un escándalo nacional. Después llegaron 7 matrimonios, incluyendo a Cary Grant, y divorcios que vaciaron cuentas de forma espectacular. El lujo no era suficiente para llenar un vacío emocional, regalos lujosos a desconocidos, joyería legendaria, mansiones en todas partes. Un intento desesperado por encontrar afecto que nunca llegó. Dime si esto tiene sentido para ti. ¿Cómo se puede tenerlo todo y seguir sintiéndose vacío? Así en una sola generación, el imperio Woolworth pasó de ser un faro de innovación a un símbolo de decadencia extrema. En 1954, celebraron $1,000 millones en ventas. Pero fue un espejismo. La tercera generación compraba yates, caballos de carreras y obras de Picasso con dinero que no estaba destinado al negocio. En una de sus fiestas más ostentosas, hicieron brotar champán desde una fuente modelada como el edificio Woolworth, una metáfora perfecta de la autodisolución de su legado. Y mientras ellos se entregaban al hedonismo, surgían gigantes que cambiaban el retail. Kmart en los años 60. Walmart en 1962. Pero los executive de Woolworth los desestimaron. Siempre hemos sido los originales. Nunca nos alcanzarán. Un error de arrogancia que marcaría el fin del edificio de centavos.
Los años 60 marcaron el fin de una era. Mientras las familias dejaban las ciudades para vivir en suburbios y comprar en centros comerciales con amplios estacionamientos, Woolworth seguía clavado a las aceras del centro. Sus locales con escalones rotos y pasillos estrechos no encajaban en el nuevo paradigma del consumo. Y entonces, las rencillas familiares estallaron. En 1968, los herederos se dividieron, unos querían vender activos para obtener efectivo rápido, otros mantenían un ideal familiar de prestigio. La vergüenza por sus orígenes en tiendas baratas creció como una mancha familiar. En 1974, llegó el error fatal, rebautizaron las tiendas como Bulco y subieron precios para parecer sofisticados. El plan traicionó la visión de Frank, los clientes fieles se sintieron traicionados. Y los nuevos clientes no llegaron. Mientras tanto, Walmart, fiel al espíritu original, crecía. Para 1975 ya contaba con 125 supermercados. Las 1000 tiendas Woolworth entraban en decadencia económica. Para 1991 la ruina era inminente. Deudas crecían. Tiendas se cerraban. Y la familia peleaba por su joya de la corona, el rascacielos Woolworth. En 1998, tras años de disputas, el edificio fue vendido por $155 millones. Los nuevos dueños convirtieron sus plantas superiores en apartamentos de lujo. El busto de Frank fue retirado. Los azulejos conmemorativos, cubiertos con papel tapiz. Una limpieza simbólica de su memoria. Para 1997, la compañía Woolworth anunció su cierre definitivo. El 17 de julio de 1997, las últimas 400 tiendas cerraron sus puertas. En la tienda de Manhattan, ancianos hicieron cola al amanecer por una taza conmemorativa. El epílogo de una saga minorista de 118 años. Los pocos activos valiosos se canalizaron hacia Foot Locker, la única heredera funcional. De botones y caramelos a zapatillas de baloncesto. Hoy, el legado permanece en objetos olvidados, letreros descoloridos, taburetes de mostrador y tazas de recuerdo. Pequeñas reliquias de una época donde un centavo podía comprar un momento de felicidad en un mostrador reluciente. Imagina que estás de compras en Londres. Llegas a Oxford Street y te detienes frente a un edificio que cambió para siempre tu forma de interactuar con el comercio, Selfridges. Hoy, su fachada aún transmite grandeza. Dentro se han paseado estrellas, aristócratas y la historia de un ascenso vertiginoso seguido por una caída devastadora. Harry Gordon Selfridge era un emprendedor imparable de día y un adicto al juego de noche. Un parásito secreto que devoró su imperio. En este capítulo, no solo desvelamos un edificio icónico, sino la advertencia aterradora. Una obsesión personal puede derrumbar un legado familiar. Así comenzó la historia de los Selfridge, cuando tu padre apuesta tu herencia. Selfridges abrió sus puertas el 15 de marzo de 1909. 150.000 personas acudieron el primer día. Selfridge no solo fundó una tienda, convirtió Oxford Street en meca de lujo. Entre 1909 y 1929, revolucionó la experiencia de compra. Vitrinas abiertas para tocar cosméticos y perfumes. Rebajas de temporada y ofertas post-Navidad. Introdujo el Día de la Madre en Reino Unido. Construyó un escenario arquitectónico impresionante. Daniel Barnum, diseñador del edificio, creó una estructura de acero que permitió escaparates hipnóticos día y noche. Mientras Londres aún usaba lámparas de gas, Selfridges iluminó la calle con espectáculos eléctricos. En su restaurante, comían 2.000 personas al día, incluso mujeres solas, algo revolucionario para la época. Sobrevivió a la Primera Guerra Mundial como epicentro social, gente reunida para leer noticias o escribir a seres queridos en el frente. Hoy continúa brillando,
15 millones de visitantes anuales y ventas por más de $1.100 millones estadounidenses en 2019. Pero su creador, ese audaz genio, sería también su peor enemigo. Selfridge desarrolló una dependencia fatal por el juego. Vendió su participación controladora por una fracción del valor real. Murió deambulado, mirando vitrinas, en un imperio que ya no era suyo. Hubo un origen duro detrás de esa ambición imparable. Nació el 11 de enero de 1858, en Ripon, Wisconsin. Padre ausente tras la guerra civil. Creció con una herida abierta, el abandono de Robert Selfridge. Nacido con urgencia de demostrar algo. Esa misma urgencia lo llevó a construir una tienda emblemática. Y también lo empujó a una debilidad irreparable. La escuela de la vida de Harry no la dirigió su padre ausente, sino su madre Lois. En el retrato social de la América posguerra, Lois era una anomalía, viuda, sola, sin recursos, pero imparable. Se convirtió en maestra, luego directora de escuela en 1860. Y Harry lo absorbió todo. En su casa humilde, cada centavo contaba, cada victoria era pequeña, pero real. Allí aprendió dignidad, trabajo duro, la fuerza de la apariencia, y sobre todo, nunca rendirse. Ese niño aprendido entre obras sociales y esfuerzo, un día deslumbraría el lujo. Con apenas 14 años, Harry consiguió su primer empleo en un banco local. Aprendió sobre dinero, simpatía y la elegancia en la persuasión. Lo que parecía un trabajo modesto era un entrenamiento para conquistar Londres. En 1876 entró en Marshall Fields, la tienda más prestigiosa de Chicago. Con $6 estadounidenses semanales, comenzó su inmersión en el mundo del consumo sofisticado. 2 años más tarde, ya mandaba en el departamento de pañuelos, transformando una compra común en una experiencia teatral. Durante 25 años bajo Phil, Harry absorbió la psicología del comprador. Dale a la dama lo que quiere se convirtió en su mantra personal. Y añadió innovaciones cruciales, el sótano de rebajas en 1885, el restaurante interno en 1887 y la cuenta regresiva navideña en 1890. Su ascenso fue meteórico. En 1891, ya era socio junior, con un sueldo de $50,000 estadounidenses al año, equivalente a 1,5 millones actuales. Pero Chicago ya no bastaba. En 1906, Harry miró a Londres vislumbrando una ciudad donde cambiaría la forma en que la sociedad percibía el comercio. Sabía que no bastaba con dinero. Cultivó relaciones con la élite de Chicago convirtiéndolos en inversores de su visión. Y el 15 de marzo de 1909, frente a Selfridge en Oxford Street, entendió su ambición cumplida, más que una tienda, era un símbolo. Las 400,000 libras invertidas valían una transformación cultural. Esa estructura de Daniel Barnum, con pan de oro y latón reluciente, era su declaración: el comercio podía ser arte, espectáculo, encuentro social, no solo intercambio. Harry Selfridge eligió Oxford Street por su potencial real, allí convergían todos los transportes de Londres, no solo los más ricos ni los que rentaban boutiques. Sabía que el éxito minorista estaba en el flujo de gente, no solo en el lujo del escaparate. Y el edificio no era un rascacielos más, una revolución arquitectónica diseñada por Daniel Barnum con acero estructural, algo casi desconocido en el Reino Unido, y enormes vidrieras. Lujo de día y noche convertidas en escenarios donde Selfridge dirigía obras teatrales de consumo. Dentro, Selfridge desmanteló barreras sociales. Marketing de 36 libras 000, más que los ingresos anuales de muchas tiendas rivales. Cosméticos abiertos, restaurantes donde las mujeres comían solas. Demostraciones científicas en vivo, convertido en edutainment, educación más entretenimiento. El primer centro de información, desde viajes a teatro o noticias diarias. En 1911, instaló un jardín en la azotea, desfiles de moda, conciertos, pista de esquí en invierno.
Todo esto integraba la tienda a la vida urbana londinense. El impacto fue inmenso. En 1914, con ingresos de 2 millones de libras y lucro de 375.000 libras, Selfridges ya era símbolo de la modernidad británica. Y a pesar de ello, en los clubs de juego más exclusivos de Londres, siempre había una silla reservada para Harry. El genio minorista fue perdiendo miles de libras cada noche en mesas de ruleta y cartas. Hoy día, esa adicción sería alarmante, pero en su tiempo fue una huella del ocaso. Selfridge, que había transformado la compra en un arte, ahora protagonizaba su propia tragedia, gastando unas 5.000 libras por noche, muy cerca de 300.000 libras actuales. El descenso fue gradual pero imparable. Para 1931, ya había perdido más de 1 millón de libras a las Dolly Sisters, hermanas gemelas húngaras, showgirls adictas al juego, a quienes Selfridge financió incluso cuando ellas perdían. Lo que comenzó como una visión empresarial se transformó en un colapso moral y financiero, con cada apuesta acercándolo más al abismo. El encanto de las Dolly Sisters selló su destino. Harry, el maestro del deseo humano, se convirtió en su propia víctima. Cuando Jenny Dolly perdió 40.000 libras en una noche, Harry pagó sin pestañear. Fueron coches, joyas, deudas, regalos que erosionaron lentamente el imperio que construyó. Llegó la Gran Depresión y la crisis personal se volvió catástrofe financiera. Hipotecó acciones, vendió propiedades y aún pagaba su personal doméstico. Perdió Lansdowne House, pero se negó a aceptar su fin. La Junta lo observaba caer en cámara lenta. En 1941, lo expulsaron del consejo, dejándolo con una pensión de 2.000 libras al año, lo justo para sobrevivir un mes con sus ex hábitos. Los últimos años de Harry fueron melancólicos. Desde un piso en Putney, iba cada día a Oxford Street. Se detenía frente a sus antiguas vitrinas, ya propiedad de otros. Antiguos empleados, recordando su grandeza, lo invitaban al té, un tributo silencioso. Murió en 1947 con apenas 4.000 libras en el bolsillo. De los 65 millones de libras de su esplendor, a la bancarrota total. Fue enterrado junto a Rose en Highcliffe, cerrando un viaje que había comenzado con tanta promesa en Wisconsin. La fortuna familiar se desmoronó como un castillo de naipes. Rose Ali, la mayor, vendió joyas para mantenerse y cuidar a su padre, con lealtad hasta el último suspiro. Violet se casó con un noble francés, vivió hasta los 99 años, viendo cómo su mundo se apagaba lentamente. Harry Jr., criado para heredar un imperio, terminó regentando una librería modesta en Londres. Beatrice, divorciada y sola, luchó por sobrevivir en la posguerra. La ironía final llegó en 2021, cuando Selfridges se vendió por 4.000 millones de libras a un grupo tailandés. La tienda que Harry soñó sigue en pie, pero sus descendientes viven vidas comunes ajenos a esa fortuna. Esta historia trasciende el dinero. Muestra cómo en apenas 3 generaciones se puede crear un imperio, y verlo desvanecerse en el abismo del exceso, la mala gestión y el ego. Y si crees que esta historia fue impactante, lo que viene a continuación revela un lado aún más íntimo de estas dinastías en decadencia. ¿Qué pasó con las últimas herederas de la Edad Dorada? Aquellas mujeres nacidas entre mansiones, vestidos de alta costura y apellidos que valían millones, ¿dónde están hoy? Descubre cómo pasaron del oro al olvido, y que podemos aprender de sus caídas silenciosas. Haz clic aquí y sumérgete en la historia que casi nadie se atreve a contar.